Cumple tu sueño de estudiar en el exterior con tu agencia de confianza. No fue que creamos a través de este Teams, lo hicimos esta vez a través de Teams porque no esperamos más de 100 personas, que es como el límite que nos da esta plataforma, y lo estamos haciendo, mira que está un poco más amigable, más cercano, de manera que la gente pueda abrir micrófonos y todo. Tenemos personas de Viajes y Viajes, que si ves la mayoría pues son del equipo nuestro que están aquí conectadas. Helman de Basewater, representando pues que fueron los que te invitaron a ti directamente. Agradecer nuevamente a Basewater por invitarnos y por tenernos en cuenta a Viajes y Viajes para esta actividad. Estás tú como presentadora, agradecerte también. Y tenemos estudiantes, ¿cierto? Algunos los invitamos directamente porque están en un proceso ya de aplicación con nosotros, haciendo el proceso para viajar al exterior, y algunos puede ser que estén a punto de tomar la decisión, que tengan la objeción de no tengo el dinero, no tengo la solvencia y me gustaría trabajar mientras estoy en el destino. Ah, perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias primero que todo pues al equipo de Basewater primero por haberme pues visto, casado y invitarme a esto. Cuando yo tuve la primera reunión con Daniel, me hizo mucho sentido lo que él me comentaba y me sentí bastante alineada a lo que él me estaba comentando de la idea que tenía, porque sí siento que es algo que, bueno, yo siempre digo esto y yo tengo justo como un programa en vivo en mis redes sociales y se llama Revolución Remota, porque justamente eso es lo que viene a ser el trabajo remoto, ¿no? A revolucionar un montón de cosas en la vida de la gente y en la vida laboral de las personas hoy en día, y sobre todo de la gente que está en Latinoamérica, ¿no? Los que viven en Latinoamérica, porque, bueno, por supuesto, el tener la oportunidad de tener un salario en dólares o en euros, estando en Latinoamérica o pudiendo viajar y abrirnos la posibilidad y la mente a que nosotros también podemos llegar a ser nómadas digitales o podemos trabajar desde donde queramos, desde la casa o realmente desde donde queramos, pues es algo que tiene Y ahí muchísimo valor, que el trabajo te lleguen está, empezar después está escoger. viniendo a revolucionar todo esto. No sé si están viendo mi presentación. Ya la Sí, vemos. Lau, está compartido, ok. Sí la vemos, perfecto. Bueno, buenísimo, porque yo no la veo acá en Teams. No soy muy buena en Teams, así que si algo raro llega a pasar, me avisan, por favor. Bueno, entonces, pues si quieren, arrancamos de una vez. Digamos que yo quise empezar con esta frase que es el trabajar remoto durante tu intercambio, pues sí es posible. Eh, porque esto es una de las cosas que viene a ser posible también el trabajo remoto. Y quiero contarles un poquito antes, pues, quién soy yo, para de pronto las personas que no me conocen. Yo soy Lau, trabajo remoto desde el 2016. Yo empecé este camino en Argentina, cuando yo me fui a vivir a Argentina, porque bueno, así como yo sé que muchas personas que estarán acá escuchándome sabrán y les habrá picado el bichito de quiero irme del país, quiero conocer otras culturas, así sea por 6 meses, por un mes, por lo que sea, pero yo tenía muy metido en la cabeza como quiero salir, quiero conocer otros países, como que yo siempre había podido salir del país, más que nada por turismo, pero yo quería tener la experiencia de vivir de verdad en otro país. Y, y entre más diferente fuera, mejor. Así que, digamos que yo sabía que eso era una experiencia que a mí me iba a enriquecer mucho y me iba a hacer crecer un montón. Pero resulta que cuando yo estaba en la universidad, mis papás como que no me apoyaban mucho en eso y nunca me permitieron el poder hacer un intercambio o el poder irme de work and travel y este tipo de cosas. Y bueno, yo siempre estuve como muy sujeta a eso y yo dije, bueno, cuando yo empiece a ganar mi propia plata, lo primero que voy a hacer es irme del país, así sea 6 meses. Entonces, efectivamente, cuando yo obtuve mi primer trabajo y empecé a ganar mi propia plata, empecé a buscar de qué manera irme a otro lugar, así sea estudiar, lo que fuera. Y en ese momento, lo que yo alcancé a ahorrar y lo que me alcanzaba con mis primeros sueldos fue, dije, bueno, me voy a Argentina,
que Argentina es un país que a mí me llama mucho la atención. Digamos que es un hub creativo en Latinoamérica bastante grande. Yo soy de profesión comunicadora social, pero toda mi vida he sido creativa y yo quería estudiar allá creatividad. Yo en ese momento quería ser directora creativa y dije, me voy a estudiar allá en la mejor escuela que haya de creativos, quiero entrar a las mejores agencias de publicidad, etcétera. Y convencí a mi papá de que me ayudara a pagar un curso allá y que yo veía cómo me sostenía, ¿no? Yo iba a buscar allá un trabajo, lo que fuera. Tuve que, tuve que renunciar a mi trabajo acá, que era un trabajo que era bastante bueno, era en una multinacional, pero dije, si no es ahora, en ese momento pensaba eso, si no es ahora, no es nunca. Ahora pienso un poquito distinto y después les cuento por qué, pero dije después como que, no sé, me enrolo acá en un trabajo y después ya no puedo irme y renuncié y me fui así con los ahorros y con lo que tenía. Y llegué allá a Buenos Aires a buscar trabajo de cero. Por supuesto, si yo hubiera sabido todo esto del trabajo remoto y ahora con, como dicen en Argentina, con el diario del lunes, pues por supuesto que hubiera sido muy distinto con el trabajo remoto, ¿no? Irme con el trabajo remoto, pero me tocó desde cero a buscar, a pasar CVs en tiendas de ropa, de mesera, de lo que fuera, y también me puse a enviar CVs pues a lo que yo hacía, que era la publicidad. Y de tantos currículums que yo envié, en un momento me llamaron de un lugar que se llamaba Yandiki en ese momento y me ofrecieron trabajar para un cliente que estaba en Estados Unidos que necesitaban que le creara los posteos de redes sociales. Y yo dije, sí, de una. Me dijeron que me iban a pagar en dólares por PayPal y yo pues como sin pensar mucho dije que sí y dije, bueno, si llegó a perder algo, pues será el trabajo de un mes y ya, pero pues me parece interesante la propuesta. Y efectivamente me pagaron al mes que terminé. Yo terminé trabajando con ese cliente 5 años, duré 5 años con ese cliente. Y después en el medio de todo ese camino me fui dando cuenta que Yandex quiere una plataforma de trabajo remoto. Yo al principio pensé que era una agencia de publicidad que me iba a conectar con un cliente, pero en realidad era una empresa que conectaba talento latinoamericano, específicamente en Argentina, con empleadores en Estados Unidos, en Canadá y en México. Entonces ahí yo dije, qué interesante. Pero para ese entonces yo trabajaba, era freelance, o sea, yo hacía todo esto freelance porque eran unas pocas horas al mes y yo empecé a combinar lo que era mi trabajo tradicional, porque yo conseguí un trabajo en Argentina tradicional, donde iba todos los días a la oficina, con este trabajo freelance que era remoto. Entonces ahí fue que yo descubrí el mundo del trabajo remoto y realmente fue en 2020, cuando llega la pandemia, que por supuesto el trabajo virtual se dispara y empiezan a salir muchas más empresas que hacían esto, ¿no? Que unían gente en Latinoamérica o en otras partes del mundo y conectaban con otras empresas. Entonces, claro, pues era un modelo de negocio muy bueno porque, por supuesto, a nosotros los latinos y sobre todo los que sabemos inglés o los que estamos aprendiendo inglés o los que nos vamos a ir a estudiar inglés, pues nos salen mejores oportunidades porque podemos ganar en dólares, podemos conectarnos con empresas allá afuera, y pues a ellos les sirve porque por supuesto el salario que pagan, si bien es menor que el que le pagarían a alguien estando en Estados Unidos, de todas maneras es bastante alto y tiene, digamos que pagan muchísimo más del promedio de lo que se paga localmente en Latinoamérica. Entonces empezaron a salir un montón de estas empresas y ahí fue que yo dije, esto es lo mío, acá esto va a crecer, esto va a empezar. Entonces ahí empecé yo a meterme en todo este mundo, a investigar, a hacer procesos, entrevistas, todo. Y cuando vuelvo a Colombia, que me ofrecen un trabajo tradicional y todo, porque a mí todavía no me salía nada remoto 100%, me dicen, nada, acepto el trabajo, me devuelvo a Colombia, en ese trabajo no me va bien, renuncio a los 4 meses y ahí digo, ya está, me voy a poner a hacer lo que de verdad yo quería hacer y es conseguir un trabajo 100% remoto y volverme nómada digital. O sea, yo quería ser nómada digital, tenía metidos en la cabeza y lo quería hacer. Y conseguí un trabajo al mes para una empresa de Miami en la que actualmente estoy todavía, después de 2 años y pico. Y ahí fue cuando dije, mi primer destino, me acuerdo que fue Londres, justamente porque quitaron la visa, eso fue cuando quitaron la visa para los colombianos y dije,
esta es la mía, me voy para allá. Y ese fue mi primer destino siendo nómada digital y trabajando al revés, ¿no? Porque yo trabajo en horario americano y acá en Europa pues se trabaja a partir de en la tarde. Entonces, nada, me empecé a meter mucho en este tema y a crear toda mi comunidad, a empezar a documentar todo este proceso, a explicarle a la gente cómo conseguir un trabajo remoto, etcétera. Y por eso es que creé Viajo y Trabajo. Entonces, les cuento rápidamente qué me ha permitido el trabajo remoto, visitar pues más de 10 países desde que soy nómada digital, pasar todo el día con mi abuelita el día de su cumpleaños, me llevé mi computador, mi laptop y me fui a la casa de ella y me quedé con ella todo el día para que estuviera conmigo, trabajar desde la playa, la ciudad o la montaña, independientemente de donde estés, pues por supuesto, si tienes una buena conexión a internet vas a poder hacerlo. Compartir la mayoría de tiempo pues con mi gata, yo tengo una gata siamesa y me encanta poder estar con ella todo el tiempo y trabajar con ella acá en mi casa. Ir al gimnasio pues a la hora que más me convenga, ¿no? Ya no tengo que esperar hasta las, no sé, después de salir del trabajo, ir al gimnasio o levantarme, no sé, a las 4 de la mañana para poder llegar a la hora antes de irme al trabajo. Ir al supermercado también a la hora de los jubilados, esto es algo que yo en un momento como que estaba en el supermercado y me di cuenta que alrededor mío solo había viejitos y rapis. En ese momento dije, estoy viniendo justamente a la hora de los jubilados. Y bueno, también me ha permitido residencia para teletrabajadores en Europa. Yo actualmente estoy en España, saqué una visa de nómada digital que me ha permitido vivir acá desde agosto. Así que también esto es lo que viene a revolucionar el mundo del trabajo remoto, ¿no? Que ahora existan este tipo de visas, visa para nómadas digitales, o sea, eso antes no existía, eso no, ni siquiera se podía pensar. Y bueno, yo dije, quiero ser de las primeras en tener una de estas visas y probarla. Y bueno, me salió la oportunidad, ahora estoy acá en España y tengo residencia de 3 años gracias a esa visa. Bueno, me ha permitido también emprender, porque esto que ustedes ven acá, Viajo y Trabajo, es un emprendimiento y bueno, por supuesto, pues por añadidura ganar dólares y euros, ¿no? Pero bueno, dejemos de hablar un poco de mí y empecemos a hablar como qué oportunidades trae el trabajo remoto hoy en día para quienes se van de intercambio, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que una de las cosas más valiosas que te puede llegar a permitir el trabajo remoto es que vas a seguir poniendo en práctica tu carrera a nivel internacional, ¿no? O sea, no es, digamos que ya queda en el pasado eso de tener uno que pausar su carrera profesional por tener que ir a hacer un intercambio, por hacer un viaje de estos, porque bueno, antiguamente, y bueno, todavía sucede un poco que cuando uno se iba a intercambio, pues tenía que buscar trabajo en cualquier cosa, obviamente sin desmeritar el trabajo de ser cleaner o de, no sé, mesero, lo que sea, por supuesto que está bien y es totalmente digno, pero ya ya no es necesario que uno tenga que hacer eso si existe el trabajo remoto, ¿no? Uno puede seguir avanzando en su carrera al mismo tiempo que está en un intercambio. De hecho, hace poco hablaba con un amigo mío, que de pronto ustedes lo conocen porque también trabaja en Egali, puede ser, bueno, Gustavo Romero, y él me decía que casi el 90% de las personas que se van para, pues, de intercambio, como que no vuelven a retomar su carrera o ya se quedan como en otro rubro o como que se dispersan en ese sentido. Y bueno, creo que el trabajo remoto es como una gran solución justamente para eso, porque también es muy flexible, ¿no? Uno con el trabajo remoto puede elegir si quiere trabajar por horas, por proyecto, part-time, full-time, según la modalidad que uno quiera. También tiene la gran ventaja de que uno va a poder jugar con las zonas horarias, ¿no? Con las zonas horarias a tu favor, para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes que están en Latinoamérica en este momento se consiguen un trabajo que es para Estados Unidos o para Canadá y se van para Europa a estudiar allá y tienen que estudiar en la mañana, o sea, el estudio que van a hacer es en la mañana, pues tienen el perfecto momento para empezar a trabajar en la tarde, porque si uno tiene un trabajo en horario americano, uno empieza a trabajar acá en Europa desde por la tarde. Entonces tienen toda la mañana libre para estudiar, para hacer el curso que quieran y pues no sé, también para turistear y para hacer lo que ustedes quieran durante esas horas. Entonces uno también aprende como a sacarle provecho a la diferencia horaria y
a jugar un poco con eso. Por supuesto que el hecho no menor de poder uno también ganar en dólares o en euros estando acá en Europa o estando en Estados Unidos o en Canadá, pues por supuesto que te da una ventaja grandísima, porque vas a estar gastando en euros, en dólares o en libras esterlinas, y pues lo que uno quisiera es ganar en la misma moneda, ¿no? Así que esto también es algo que es una ventaja. Y bueno, lo que les comentaba un poco al principio, ¿no? Como poder romper un poco con el paradigma del latino migrante, ¿no? Como de ya no necesariamente todos los que migramos o todos los que estamos en estos procesos de intercambio, pues no, nuestras carreras no valen nada, o tenemos que dedicarnos a otra cosa, a un oficio que no es lo que nosotros estudiamos, y sobre todo como todo el tiempo y el dinero que uno invierte en Latinoamérica, en la educación privada, que es bastante cara, el hecho de poder seguir con eso y ver los frutos de esa dedicación y de ese dinero invertido, uno estando en otro país, pues yo creo que también es invaluable, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo pueden lograr ustedes también? Y acá empieza como ya la parte un poquito como más teórica, pero que si ustedes son bastante pilos con esto de como llevarse estos insights y llevarse estas anotaciones, pues seguro que van a poder también conseguir un trabajo en esta modalidad. Y lo primero que yo siempre le digo a la gente que está buscando un trabajo remoto es, lo primero es establecer el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que uno quiere lograr en este mundo de trabajo remoto? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de trabajo remoto uno quiere conseguir? Eso es lo primero que uno se tiene que poner a pensar. Y uno dice, bueno, yo voy a tener ciertas horas libres, o quiero trabajar full time, o quiero trabajar de pronto solo medio tiempo, o quiero trabajar en esto o en aquello. Uno tiene que ver primero cuáles son los tipos de trabajo remoto que existen para que se adapten al estilo de vida de uno. Entonces, les voy a contar un poquito las modalidades que existen. Está el trabajo freelance, que el trabajo freelance básicamente es un trabajo que uno hace por proyecto o por horas o por objetivos, por así decirlo. Es la forma, digamos que más fácil y más rápida para ingresar en el mundo del trabajo remoto. Yo empecé así, yo empecé como freelance, lo que les comentaba. Yo trabajaba por horas para esta empresa de Estados Unidos y yo, por suerte, podía elegir el momento en el cual hacer mi trabajo, porque yo trabajaba por objetivos. A mí me decían, mira, tú tienes un deadline de tal día me tienes que entregar esto, tal otro tiene que suceder esto y tal otro tienes que hacer esto. Entonces yo ya más o menos me cuadraba y decía, bueno, yo trabajo de tal hora a tal hora y después en las noches me dedico a hacer este freelance o los fines de semana, cuando tenga un tiempo me pongo a hacerlo. Y eso era más que todo como un ingreso extra que yo tenía. Y lo bueno de este tipo de trabajo es que es asincrónico, entonces pues uno puede elegir cuándo trabajar en esto y poder cumplir obviamente con lo que se pide. Después está el trabajo por proyectos, que este es un poquito distinto, se diferencia del freelance en el hecho de que puede que te contraten en una empresa por un tiempo determinado en un horario, digamos, full time, por ejemplo, o tiempo completo. Entonces puede ser que te digan, ¿sabes qué? Te vamos a contratar por 3 meses, o por un mes, o por 6 meses, y puede o no ser renovable. Entonces uno ya ahí más o menos uno se cuadra y dice, bueno, listo, entonces estos 6 meses voy a trabajar para esta empresa, en este horario y tal, pero yo sé que después de esos 6 meses puede que no me recontraten o puede que sí, entonces uno tiene que organizarse un poco para saber si eso es lo que a uno le sirve o si de pronto pues necesita algo como más a largo plazo. Digamos que lo interesante del trabajo por proyectos es que uno entrega valor a una empresa y después puede pasar a hacer lo mismo en otra empresa. Es decir, uno va a poder como adquirir distintas experiencias en distintas empresas y uno va a poder conocer distintos equipos en las diferentes empresas. Hay plataformas que ya te ofrecen esto, o sea, hay plataformas que por proyectos, tú puedes conseguir un proyecto en una empresa grande como Coca-Cola o como Unilever o como, no sé, sí, cualquiera de estas que son grandes, y después cuando lo termines puedes pasar a otra buscándolo en la misma plataforma. Entonces, digamos que esta es una modalidad que es bastante interesante. Yo nunca la he probado, sinceramente me parece interesante alguna vez hacerla,
pero digamos que está pensada y diseñada para las nuevas generaciones que de pronto ya no, pues las nuevas generaciones ya no duramos tanto tiempo en un trabajo como de pronto duraban nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces, esta modalidad es perfecta para uno tener distintas experiencias. Después está el trabajo full time o part time, que básicamente es igual que un trabajo tradicional, solo que lo haces remoto. Entonces, o trabajas 4 horas, o trabajas 5, o trabajas 8, pero a través del computador, ¿no? Todo virtual. Así es como yo trabajo, por ejemplo. Yo trabajo full time para una empresa de Miami, pero pues todo remoto. Y después existen como estas dos variables que están, por un lado, el remoto local y el remoto global, porque digamos que estas son, atraviesan a estas primeras tres que vimos, o sea, cualquiera de estas tres modalidades puede ser remoto local o remoto global, y básicamente la diferencia acá es si tengo libertad geográfica o no tengo libertad geográfica en este trabajo, ¿no? Entonces, por lo general, los remotos local son los que te dicen, bueno, puedes hacer home office, o sea, puedes trabajar desde tu casa o puedes trabajar desde cualquier parte sin que salgas del país. Entonces, uno se puede llegar a conseguir un trabajo que, bueno, uno lo permita trabajar en toda Colombia, pero ya salir del país no te lo permiten a menos de que pidas un permiso o la empresa tenga una política de, bueno, puedes trabajar desde donde quieras, pero solo un mes. Hay empresas que tienen eso, por ejemplo, Globant lo hace y creo que Mercado Libre también te permite un mes al año trabajar desde el país que tú quieras. Entonces, eso sería como el remoto local, donde es más limitada la libertad geográfica, digamos. Digamos que el beneficio de esto es que por lo general estas empresas, la razón por la que no te permiten salir del país es porque quizá te pagan una ART o un seguro sí, como de salud, en donde, bueno, no cubre a nivel global. Entonces, por lo general, tienen como estas prebendas o estos beneficios de una contratación normal, por así decirlo, pero pues no te da como esa libertad geográfica. En cambio, el remoto global ya pues puedes no necesariamente estar en el país de donde es la empresa, está un poco más pensado para nómadas digitales y pues la idea es como en el remoto global pues poder trabajar desde donde quieras, pero también tienes ahí que tener en cuenta los cambios horarios, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo bajo esta modalidad de remoto global, pero yo tengo un límite, por ejemplo, o sea, yo no, un límite que me establecí yo misma, que es yo no voy a trabajar más de, o sea, con una diferencia horaria mayor a 8 horas, porque ya me parece demasiado. O sea, para mí el límite es Europa, ¿sí? Pero si ya yo me quisiera ir a trabajar desde Bali, desde, no sé, Tailandia, el sudeste asiático, pues ya me parece muy extremo el cambio de horario y tendría que trabajar en la madrugada, que para mí, pues yo no podría, la verdad. Me parece muy complicado. Entonces, si bien puedo hacerlo, elijo no hacerlo. Así que estas son como las dos variantes de lo que existe en el mundo del trabajo remoto. Pero también existe otro factor y es el tipo de plataforma de trabajo remoto, porque ahora hay muchas páginas, muchas plataformas que te permiten indagar y buscar, pues, justamente estos trabajos remotos, ¿no? Les voy a mostrar 4 tipos de páginas que, según sus necesidades, pues ustedes van a poder elegir cuál es la que a ustedes de pronto les va a servir más. Y la primera es la de las bolsas de trabajo o job boards, como se dice en inglés, que básicamente lo que son es que son páginas que reúnen un montón de ofertas de trabajo remoto y las van publicando día a día en su página. Entonces, tú entras ahí y es un repositorio de un montón de ofertas laborales y lo que hace es que pues, te permite no estar mirando en cada una de las páginas y todo, sino que entras a una sola página y ahí encuentras todo. Entonces, algunas de estas plataformas son JobGether, WeRemoto, Remotive o Latam.jobs. Después está plataformas de outsourcing, que básicamente son estas empresas que ya sí son más como el puente entre o sea, es el puente entre el cliente, o sea, la empresa, y el talento, ¿no? Entonces, ellos son los que te conectan con una empresa para la que vas a trabajar. Y por lo general, el contrato no es con la empresa final, sino con estas empresas intermedias.
Entonces a ti te hacen todo el onboarding y te hacen todo el contrato a través de esta empresa de outsourcing y tú generas tus servicios para un cliente final con el que no vas a estar contratado necesariamente. Y después están las plataformas freelance, que son más informales, por así decirlo, porque puede que en las plataformas freelance no necesariamente te conectes con empresas, sino que puedes conectarte con emprendedores o con personas, es más como peer-to-peer, o sea, como persona a persona, en donde literalmente, no sé, por ejemplo, mi vecino necesita una persona, un asistente virtual, entonces publica ahí y otra persona puede venir a postular. ¿Sí? O sea, no necesariamente son empresas grandes, pueden ser emprendedores o, bueno, este tipo de, de negocios, ¿no? Entonces, plataformas freelance como Workana, como Upwork, como Fiverr, pues son parte de ellas. Y plataformas de outsourcing, no se las mencioné, pero está Cimera, SheWorks, Cobra Studio o HireLatam. Pero bueno, cuéntame si voy muy rápido, si estoy hablando como muy, porque yo esto obviamente ya lo tengo súper internalizado, pero díganme si todo ok, si se está entendiendo. Lau, por súper bien, acá ¿no? todo perfecto, todo súper entendido, creo que todos todo estamos como súper muy de la bien. mano. Ah, bueno, buenísimo, súper. Listo. Después están las plataformas especializadas, que básicamente pues están ennichadas, por así decirlo, es decir, están dirigidas a un nicho o a una profesión específica. Entonces, por ejemplo, si uno es un traductor, pues uno puede irse a Gengo, perdón, que se especializa en contratar traductores, o por ejemplo Virtual Wizards, que se enfoca en asistentes virtuales, o Superprof, que si ustedes son profesores, docentes, pueden entrar ahí especialmente solo para profesores. Y después están las plataformas por proyecto, que era lo que les comentaba anteriormente, que uno ahí puede encontrar únicamente trabajos por proyecto. Por ejemplo, Seeds es una plataforma de este tipo. Hablemos un poquito sobre roles, porque esta es una pregunta que mucha gente me hace, me dice, ay, pero ¿quiénes son los que pueden trabajar remoto? Entonces, estos son, digamos que los más demandados hoy en día, de los que sí o sí van a encontrar muchísima más oferta, pero no quiere decir que esté cerrado a esto. Cada vez más rubros se están uniendo al trabajo remoto y se están empezando a digitalizar, pero básicamente estos son como los 5 rubros más demandados hoy en día: marketing digital, si ustedes trabajan en todo este tema de generación de contenido, de manejo de campañas, de ads, de email, si son diseñadores gráficos, editores de video, si escriben para redes sociales, si escriben para interfaces tecnológicas, todo lo que tiene que ver con marketing digital está muy demandado. Después está obviamente el rubro IT, es decir, todo lo que es tecnología. Entonces acá entran las personas que desarrollan software, los ingenieros de datos, diseñadores UX, UI, project managers, analistas de quality, analistas de datos, ciberseguridad, soporte técnico. Esos son los que más tienen trabajo remoto en realidad. Después está la gente que trabaja en el área de negocios y gestión. Ventas también se busca muchísimo, todo lo que es Sales Development Representative se busca muchísimo. Desarrollo de negocio, ejecutivos, Sales Manager, analistas de negocios. En el área de Ops está de operaciones y asistentes virtuales, pues asistente administrativo virtual, gente de servicio al cliente, asistente legal virtual, es decir, los abogados también pueden desempeñarse como asistentes legales. Y bueno, Customer Success Manager. Y en la parte de finanzas está Bookkeeper, los contadores, los analistas y los asistentes financieros. ¿Qué pasa con el idioma? Que este es como un tema bien interesante y que también surgen muchas dudas acá, y es que a mí me gusta verlo como un iceberg, ¿no? Porque la realidad es que la gente siempre busca o está aquí arribita, ¿no? Como en la superficie. La gente se queda acá, buscan trabajos remotos en español porque es más fácil, porque, yo quiero trabajar en mi idioma y tal, pero fíjense la cantidad de trabajos remotos que hay en español en comparación con la que hay de trabajos remotos en inglés. Entonces, básicamente, las mejores oportunidades, bueno,
obviamente la vida no es blanco y negro, pero por lo general las ofertas de trabajo remoto en inglés, pues primero van a ser mucho mejor pagadas. Segundo, es mucho más probable encontrar un trabajo sin limitación geográfica que sea en inglés. Y tercero, pues me parece a mí, esto ya es una apreciación personal, pero es muchísimo más interesante trabajar en un ambiente multicultural que el inglés pues te permite o te abre, ¿no? No digo que en español uno no pueda también tener un ambiente multicultural, porque también en Latinoamérica uno puede conocer un montón de personas de habla hispana de otros países, pero el inglés te abre muchas puertas, demasiadas puertas, y realmente te abre al mundo, ¿no? Te abre a casi cualquier país del mundo, y el hecho de que tú puedas trabajar con personas que tienen una cabeza totalmente distinta a ti, que fueron criadas de una manera distinta, que tienen una cultura de trabajo totalmente, puede ser opuesta a la de uno, pues eso a uno lo enriquece muchísimo. Y por eso es que yo siempre abogo por que la gente aprenda inglés. O sea, si bien se pueden conseguir trabajos remotos en español, por supuesto son más escasos y son pues mucho más competidos. En cambio, si uno desarrolla esta habilidad del inglés, pues por un lado va a tener un trabajo en el día a día mucho más interesante, y por el otro pues va a poder ganar mucha más plata. Así que digamos que esta es como la proporción y lo que yo siempre sugiero frente al idioma. Pero bueno, ustedes me preguntarán, bueno, Lau, ¿y en dónde? O sea, muy lindo todo eso que estás hablando, todo eso que estás contando, pero ¿y dónde puedo conseguir trabajo remoto? ¿No? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues miren, acá yo les traje como este fue como un cuadrito que yo me hice con mis plataformas preferidas, pero la realidad es que existen muchísimas más, pero estas son como más o menos las que ya me conozco. Y básicamente, pues las que son, le pueden sacar un screenshot si quieren, este es el momento, screenshot, en donde si quieren trabajar en español, pues pueden encontrar todas estas. No digo que, o sea, en estas pueden encontrar en español y en inglés, pero hay bastantes en español. Y las que están acá como en la mitad es porque tienen de ambos idiomas, y pues las que están en inglés están estas. Les traje, me enfoqué más como en las que les van a servir a nivel global, porque yo sé que ustedes son personas que van a salir del país y en muchos casos van a salir de Latinoamérica y van a necesitar trabajar para afuera. Entonces, digamos que estas son las plataformas que mejor sirven en esos casos para poder conseguir. Por ejemplo, Welcome to the Jungle es una que funciona muy bien en Europa. Nomads también funciona muy bien para encontrar a nivel global. Himalayas también me encanta a nivel global. Esta también sirve mucho en Europa. Remotify también. JobGether también es una que funciona muy bien a nivel global. Y bueno, por supuesto, LinkedIn. LinkedIn, gente, es como, de verdad que es una... Si uno aprende muy bien a cómo utilizar el algoritmo de LinkedIn a favor de uno, nunca le va a faltar trabajo. Es así. Y bueno, hablemos un poquito sobre básicos para conseguir un trabajo remoto. ¿Qué necesito yo para poder conseguir un trabajo remoto? Más allá de saber cuáles son las herramientas y saber, pues, cuál es mi meta, ¿no? Lo primero, pues, es un CV, ¿no? Porque cuando uno va a postular a un trabajo, pues necesita una hoja de vida, un currículum. Pero ¿qué pasa? Que este currículum lo vamos a tener que hacer en formato ATS. Y no sé si ustedes saben lo que es un formato ATS, pero igual yo se los voy a contar. Un formato ATS básicamente es lo que están viendo acá, que es un formato súper básico, ¿no? Muy blanco y negro, no tiene mucho color, no tiene foto, no tiene mucha cosa. ¿Por qué? Porque ATS justamente son las siglas de 3 palabritas que se llama Application Tracking System. Y lo que hacen básicamente estos sistemas de traqueo de aplicaciones, que hacen el primer filtro por lo general de las plataformas de trabajo remoto y de páginas de vacantes por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno sube un currículum a una de estas páginas o a una de estas plataformas, lo que hacen los ATS es que leen el documento que uno acaba de subir, es decir, el CV, y empiezan a leer y a detectar palabras clave. Y dicen, esta persona, ok, tiene esto, tiene estas habilidades, ha hecho esto, ha hecho aquello. ¿Qué tanto su currículum coincide
con la oferta laboral a la que está postulando. Entonces esto es como un Tinder, literalmente. O sea, la idea es tratar de hacer match, ¿no? Entre más match hagas y mayor porcentaje de match hagas con la oferta laboral, pues más vas a quedar en el ranking de que te elijan para ser uno de los invitados, por lo menos al proceso de contratación. Entonces, como estos son sistemas y como son algoritmos y todo esto, pues uno tiene que tratar de crear un currículum que pase estos filtros de ATS. Entonces, entre más tu currículum, y esto, ojo, grábenlo, sáquenle un screenshot, anoten, entre más tu currículum se parezca a las ofertas laborales, es decir, entre más match hagan las palabras que tú escribas ahí con las ofertas laborales, pues más vas a tener visibilidad. Entonces, uno siempre debería escribir su currículum con base en lo que están pidiendo en las ofertas laborales. Por eso es que uno, antes de ponerse a crear un currículum o antes de ponerse a ajustar el que uno ya seguramente tiene que ponerse a leer ofertas de trabajo remoto y ver cuáles son las palabras que están utilizando para yo utilizar esas en mi currículum y haga match. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno entiende esto y cuando uno lo logra aplicar muy bien, se van a dar cuenta que sus currículums pasan el filtro y los van a llamar por lo menos a una primera entrevista. Después, ¿sí? No pasó nada, ¿no? Okay. Después está el tema del portafolio, que el portafolio no aplica necesariamente a todas las carreras, pero por lo menos a lo que es tecnología y marketing y, bueno, incluso asistente virtual, pues sí funciona bastante bien, ¿no? ¿Qué es un portafolio? Pues es lo básico que uno tiene que tener para mostrar qué proyectos ha hecho en el pasado. Entonces, uno se arma, no sé, una página en internet, se arma algo en Canva o en Notion o en alguno de estos programas y básicamente es mostrar qué has hecho antes con fotos, con imágenes, con videos y básicamente es mostrar un poco cuáles han sido tus proyectos en el pasado. Entonces, si uno es un community manager o si uno hace páginas web, pues deja ahí en ese portafolio pues lo que ha hecho antes y cuáles son los logros que ha tenido en cada uno de esos proyectos. ¿Por qué? Porque es muy común que te pidan el portafolio durante las entrevistas y tú lo tengas que presentar. Entonces, esto es un básico, por lo menos para la gente de marketing, de diseño, de tecnología, que desarrollen, que hagan interfaces, sí o sí, es algo que uno tiene que tener junto con el currículum. También acá aplica lo de las palabras clave que les acabo de explicar. Está la cover letter, no sé si han dado cuenta, pero países como Estados Unidos, Canadá y Europa, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de presentarse a algún proceso en estos países, ellos piden esta famosa cover letter, que los latinos no estamos muy acostumbrados a eso, pero básicamente es una carta de presentación en donde tú le explicas al empleador por qué eres la persona idónea para tener ese trabajo. Entonces, básicamente, esto es algo que también uno tiene que tener por lo menos hecho en borrador. Y la verdad es que acá ChatGPT es un re aliado para hacer este tipo de cover letters, porque lo que uno puede hacer es que agarra toda la descripción de la oferta laboral, le sube uno su currículum, o sea, le pega las dos cosas a ChatGPT, le dices, por favor, créame una carta de presentación en inglés de hasta, no sé, 500 palabras, en donde explique por qué soy la persona idónea, habla de mi background, de mis experiencias, etcétera, y ChatGPT pues se las puede crear. Por supuesto que, y como siempre le digo a la gente, hay que revisar lo que hace ChatGPT, ¿no? Porque ChatGPT es un gran amigo, pero también se puede equivocar, puede tener muchos errores de contexto y uno siempre debería revisar muy bien qué es lo que hace ChatGPT. O sea, ChatGPT no te va a hacer las cosas completas desde cero, sino que es un asistente que te va a ayudar y para hacer la cover letter es perfecto. Y después se van a dar cuenta cuando ustedes empiecen a explorar estas páginas y empiecen a postular y eso, que les van a pedir videos de presentación. Y esto es algo como un poco nuevo, porque hay mucha gente que dice, ay no, pero a mí me da pereza grabarme, yo como que no soy muy bueno con las cámaras. Bueno, van a tener que empezar a amigarse con las cámaras porque
Para trabajar remoto, como es probable que nunca tu empleador te vea de frente, pues te van a pedir un video de presentación. Y básicamente es un video en donde tú dices, bueno, hola, soy tal, he hecho esto, casi que lo mismo del cover letter, pero en video, ¿no? Entonces, pues acá algunas recomendaciones para esos videos que les van a pedir estas plataformas, preparar obviamente pues el espacio en donde ustedes van a grabar, elegir siempre un buen dispositivo para grabar, tratar de no grabarse uno en selfie, sino tenerlo puesto de pronto en un trípode o en una superficie plana, planear siempre lo que uno va a decir en el video y sobre todo si el video va a ser en inglés, que por lo general piden estos videos es para chequear el nivel de inglés de uno, pues uno prepararse muy bien de lo que va a decir. Y bueno, obviamente vestirse uno profesional. Tampoco se tiene que poner el saco y la corbata, pero sí bien vestido y algo, un buen tip para esto es, si ustedes van a trabajar desde casa, traten de grabarse en el setup que ustedes hicieron para trabajar. Es decir, en su escritorio, que la otra persona vea el lugar en donde vas a trabajar desde tu casa, que vea que tienes un lugar adecuado y pensado para trabajar y que se muestre profesional. Y por acá les voy a dejar un roadmap, que es básicamente como un mapita que yo tracé para que cualquier persona que esté buscando su primer trabajo remoto o su próximo trabajo remoto, pues pueda seguir. Entonces, lo primero, este es el paso a paso, lo primero es optimizar el CV con el tema de las palabras clave que ya les expliqué, tener obviamente los perfiles y el portafolio que les comenté. Lo segundo es cuando uno ya tiene esas tres cosas, tiene que empezar a postular, ¿no? Entonces, la idea es postular mínimo 20 minutos sacar al día, o sea, va a depender mucho de cuán uno está comprometido con el tema, pero mi sugerencia siempre es mínimo 20 minutos al día, buscar y postular. Esto es algo súper importante y que hace una diferencia entre las personas que han conseguido y no han conseguido trabajo remoto y es ser aplicante temprano, lo que yo llamo early applicant, que es como intentar entrar entre los primeros 15 postulantes de las ofertas. No sé si alguna vez les ha pasado que uno entra a LinkedIn, por ejemplo, y ve que las ofertas ya dicen, la acaban de publicar hace media hora y dice más de 100 aplicantes. Y uno ahí dice, uff, pucha, como que la gente está muy, también es que vivimos en una época muy friki, pero uno tiene que tratar de estar ahí como de los primeros y les juro que eso hace la diferencia en cuanto a que te llamen o no te llamen o por lo menos vean tu postulación. Hacer networking es algo que funciona muchísimo. A mí me encanta este tema, hacer networking, porque sobre todo nosotros que trabajamos remoto, pues yo no tengo compañeros de trabajo, ¿saben? O sea, tengo, pero son virtuales y a veces me hace falta como pues la interacción social, la interacción face to face y a mí me sirve mucho como ir a coworkings, ir a espacios de trabajo en donde yo pueda ver gente real de carne y hueso, con la que pueda intercambiar ideas, con la que pueda de pronto generar en algún momento alguna relación laboral. También si de pronto me pueden unir a un proyecto que ya existe. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de buscar esos espacios en donde los trabajadores remotos se mueven es muy efectivo a la hora también de uno recoger datos de dónde están contratando remoto o de pronto de uno conseguir un freelance o este tipo de cosas. Y bueno, por supuesto, parte del éxito de conseguir un trabajo remoto es preparar muy bien los procesos y las entrevistas, ¿no? Yo creo que una entrevista muy bien preparada es el 90% del éxito de pasar esa entrevista. Entonces, siempre lo que se sugiere es, pues, obviamente investigar la empresa que te va a contratar, investigar preparar las preguntas que uno va a hacer, las posibles respuestas que uno tiene que dar, ser ágil también si te piden un assessment, si te piden un test, si te piden algo que tengas que enviar, tratar de no enviarlo el último día que te dan de deadline, sino tratar de enviarlo antes también para destacar. Y sexto, pero no menos importante, mantenerse muy activos, porque ¿qué pasa? Uno puede estar desempleado, pero no inactivo, ¿sí? O no, sí, inactivo básicamente. Es decir, en una entrevista
el hecho de que tú puedas demostrar que a pesar de que no tienes trabajo hace, no sé, 6 meses, pero te has venido capacitando en alguna habilidad digital o hiciste un curso de algo o has hecho diplomados o lo que sea, eso habla muy bien de ti. Que a pesar de que no estás trabajando activamente o no estás activo laboralmente, sí estás activo capacitándote, y sobre todo en estos temas digitales que ustedes saben que pasan muy rápido y cambian todo el tiempo. Entonces, esto es algo que yo siempre le aconsejo a la gente, búsquese un curso de Platzi o algo en YouTube, lo que sea, pero aprendan una nueva habilidad. Todo el tiempo hay que estar aprendiendo una nueva habilidad. Y si ustedes me preguntan hoy en día qué habilidad debería uno aprender, les digo, busquen cómo integrar la inteligencia artificial en sus labores diarias, en lo que ustedes hacen, en su rol, en su industria, porque eso es algo que seguro se los van a preguntar en una entrevista. ¿Cómo integras la inteligencia artificial en el día a día de tu rol? Entonces, esto es algo como bastante importante. Y bueno, digamos que llegamos al final de esta charla. Obviamente, pues podemos responder preguntas y quiero cerrarla con esta frase porque me encanta, porque es muy del trabajo remoto y es: consigue un trabajo que se adapte a tu vida, a tu estilo de vida y no al revés, ¿no? Como que siempre estuvimos acostumbrados a que teníamos que adaptarnos al trabajo que nos tocaba, pero ahora el trabajo remoto te permite encontrar un trabajo que se adapte a ti y no tú a él. Así que pues si tienen preguntas, comentarios, bienvenidísimos. Lau, primero que todo, pues nada, agradecerte por el espacio. De verdad que definitivamente siento que bastantes tips importantes nos has dejado por acá. Nos volviste adictos a sacar pantallazos definitivamente de toda la información que nos dejaste. Pero yo sí quería hacerte una pregunta y creo que es una pregunta muy importante, no solamente para aquellos que nos están acompañando, que ya estén en un proceso de estudios en el exterior, sino que quienes estén pensando en hacerlo. Tú nos mostrabas una imagen de un iceberg que pues, es la realidad total y absoluta con respecto al idioma, pero en tu caso puntualmente, hablando un poquito de tu experiencia, ¿qué tanto pesó el inglés para poder conseguir esos primeros trabajos remotos y embarcarte, digamos, como en esta aventura de decidir trabajar de manera remota? Sí, pues influyó bastante, la verdad. O sea, digamos, el primer trabajo que yo conseguí, el que les cuento que conseguí en Argentina, era 100% en inglés. O sea, era una cliente que estaba en Nueva York y yo le creaba el contenido en inglés, entonces sí o sí me pedían inglés. Actualmente trabajo en español, pero tengo reuniones a veces con gente afuera y tengo que hablar inglés. Entonces, para mí siempre es un must el tema del inglés trabajando remoto. Súper, perfecto. Y con respecto a los trabajos, sé que nos hablaste un poco sobre la posibilidad de los trabajos, digamos, más solicitados con relación al tema de trabajo remoto, pero por ejemplo, para países en Latinoamérica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, ¿sientes que puede haber alguna limitación con relación a conseguir trabajo remoto? ¿Sientes que de pronto es algo que en algunas áreas, diferente obviamente a las de trabajo manual y demás, pueda no darse, o crees que de pronto la dinámica en Latinoamérica inclusive ha cambiado lo suficiente como para aceptar cada vez más el trabajo remoto? O sea, ¿te refieres a trabajo remoto dentro de Latinoamérica como tal? No tanto dentro de Latinoamérica, sino con empresas latinoamericanas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchos de los estudiantes que deciden tomar procesos con nosotros en Basewater, en nuestros destinos, ya trabajan y ya tienen su trabajo y de pronto tienen dentro de sus beneficios un día de home office o el día del pico y placa de home office. ¿Crees que estamos migrando definitivamente cada vez más a todo este tema de trabajar remoto durante cada vez más días y que de pronto en las empresas en Latinoamérica es algo mucho más viable para poderlo solicitar ante una compañía? Sí, pues mira, según lo que yo he leído en mis reportes del año y todo esto, digamos que la modalidad que más prevalece por ahora es híbrido. Es como lo que más están ofreciendo las empresas porque digamos, por lo general todavía falta un poquito como como que así como las personas también les da un poquito de miedo saltar al 100% remoto, las empresas también les da miedo hacer ese salto
a una modalidad 100% remota. Yo siento que en Latinoamérica todavía falta mucho acerca de eso, pero siento que también ya están empezando a abrirse mucho más, también porque nuestra cultura de trabajo en Latinoamérica es muy, sí, como muy como que nos falta un poquito confiar en el otro, ¿no? En nuestros colegas, en nuestros equipos y así, y uno piensa que pues existe este concepto que a mí me causa mucha gracia y es el tema de calentar puesto, ¿no? Como venir a calentar puesto. Y eso está muy arraigado en nuestra cultura latinoamericana y uno muchas veces va, o yo por lo menos iba al trabajo a calentar puesto, porque no sé, o ya había terminado mis cosas, o o ya, mejor dicho, uno puede hacer su trabajo en menos horas o este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces yo siento que todavía sí falta mucha apertura hacia eso, pero, por ejemplo, hay países como en el Cono Sur, sobre todo Argentina, Uruguay, Chile, que ya están abriendo muchísimo más el tema. Todas las startups tecnológicas de allá están permitiendo el trabajo remoto. En Colombia también hay. En Medellín hay mucho hub de startups que están siendo 100% remotas. Así que yo siento que va hacia allá, pero todavía está un poquito lento, pero por lo menos vamos hacia allá. Ok. Lau, por acá también nos dejaron un comentario, de hecho, dentro del chat y con una pregunta. Y esto, pues, obviamente, me encantaría que nos pudieras contar basado en tu experiencia. Y Jenny nos dice que le encantaría conseguir un trabajo remoto como asistente virtual o de servicio al cliente. ¿Cuál de pronto sería ese consejo o por dónde creerías tú, dentro de tu experiencia en el mundo de trabajo remoto, podría Jenny empezar para poder hacerlo? Ok, bueno, mi consejo cuando alguien viene a decirme que quiere ser asistente virtual es no seas asistente virtual. O sea, mejor dicho, obviamente no te quiero quitar la ilusión de ser asistente virtual, pero ¿qué pasa? Que la asistencia virtual hoy en día está bastante saturada. Entonces, si uno quiere ser asistente virtual, yo siempre digo, o te especializas en algo, en una rama específica de la asistencia virtual, o aprendes inglés. ¿Por qué? Porque justamente el nicho que no está tan saturado de la asistencia virtual es el bilingüe. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente busca un trabajo remoto en español y en asistencia virtual. Entonces, todo el mundo busca eso y todo el mundo se está yendo allá. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Separarse de eso, diferenciarse y o irte por la asistencia virtual legal, por ejemplo, o por la asistencia virtual de marketing, o por la asistencia virtual de finanzas, o Executive Assistant, Virtual Assistant, pero en inglés, que es donde más te van a pagar y donde más hay posibilidad de conseguir. No sé si igual la persona que hizo la pregunta tiene ya un background académico, porque si lo tiene, yo siempre en mis asesorías le digo a la gente, si usted ya estudió otra cosa y si usted ya tiene una carrera totalmente distinta, no se vaya por la asistencia virtual. Explote esa carrera que tiene, esas habilidades que tiene, digitalícela o busque algo que no esté tan saturado como la asistencia virtual. Súper, perfecto. Yo creo que igual, obviamente, es súper importante y tenerlo en cuenta aquí. Pues tú nos tienes tus redes sociales aquí en la página, en el slide. Entonces, pues obviamente que te puedan contactar para la asesoría, para todo el apoyo que tú puedas darles, pues obviamente en toda esta parte de todo lo que es el tema de trabajo remoto. Te dejo con una última pregunta y obviamente si alguien más de pronto tiene alguna pregunta, pues nada, la invitación es a que abran micrófonos, prendan cámaras y por favor pues nos dejen la preguntita. Pero Lau, llevas más o menos unos, creería, si no hice mal la cuenta, 9 años, cumples 9 años de trabajar en este mundo del trabajo remoto. ¿Lo has visto cambiar a través de la pandemia? ¿Has visto cómo ha migrado todo el tema de los trabajos que antes definitivamente no se podían hacer remotos, ahora están mucho más abiertos a hacer remoto? Pero esa persona en la que tú decías justamente, tengo miedo de trabajar de manera remota, de aventurarme, ¿qué consejo le darías tú a esa persona como para que trate de romper ese paradigma y decir, listo, me voy a aventurar y me voy a meter al mundo del trabajo remoto mientras hago un programa de idiomas en el exterior para capacitarme? Ya sabemos que definitivamente el inglés es fundamental y es un elemento, digamos, que
creo que es una limitante importante para encontrar un número más de ofertas, definitivamente. Entonces, capacitarse en un segundo idioma, pues es fundamental y más en el inglés. Pero justamente en ese sentido, ¿qué consejo le darías a toda esa persona que está queriendo como hacer ese cambio, pero todavía no encuentra el chip para poder hacerlo? Pues, Helman, ahí hay varias cosas. O sea, yo digo, de todas formas, si tú quieres irte a estudiar a otro país y tienes un trabajo tradicional, sí o sí vas a tener que renunciar, porque no vas a poder llevarte ese trabajo, porque es un trabajo presencial. Entonces, ¿por qué no? Si ya igual vas a tener que quedarte sin trabajo porque quieres salir al exterior y hacer tu estudio, ¿por qué no? Con más aras vas a querer poder llevarte un trabajo. Y eso solo te lo va a permitir un trabajo remoto. Y por otro lado, hoy en día, no solamente el trabajo remoto ha crecido mucho, sino todas las industrias alrededor del trabajo remoto están creciendo mucho y cada vez hay más servicios para nómadas digitales, para freelancers, y eso hace que el rubro se solidifique y uno se sienta un poquito más acompañado y como más tranquilo en ese sentido. Entonces, hay muchas fintechs, hoy en día que te permiten, que te ofrecen cuentas globales, existen plataformas de payroll global que te pagan en cualquier lugar del mundo tu nómina, te permiten tener una tarjeta que puedes usar en cualquier parte del mundo, cada vez salen más plataformas para encontrar trabajo remoto. Entonces yo digo que uno no está solo en este sentido, o sea, si uno de pronto en algún momento se puede llegar a quedar sin trabajo, lo que sea, igual hay muchas posibilidades de seguir en el mundo del trabajo remoto y cada vez hay más, lo que les digo, como que el mundo cada vez más se está adaptando hacia el nomadismo digital, hacia las personas que trabajan flexible, por eso existen los coworkings, por eso cada vez hay más negocios alrededor de el trabajo virtual, remoto e híbrido. Súper, Lau. No, de verdad que muchas gracias, Lau, por todas las respuestas, por toda esa información. Creo que definitivamente esos 9 años de experiencia trabajando de manera remota pues caen perfecto justamente para estos estudiantes que están interesados en hacer un proyecto de estudios y que sienten de una u otra manera que trabajar de manera remota pues les va a ayudar, como le decía Juan Camilo al principio, a sostenerse dentro de los destinos, ayudarse con toda la parte económica. Y bueno, lo más importante es sumarle positivamente a la hoja de vida. Creo que fue un espacio súper, súper valioso. Agradecerte no solamente a ti, sino también obviamente a todo el equipo de Viajes y Viajes por acompañarnos, por de una u otra forma estar aquí muy atentos a toda la información, todo lo que nos compartiste y todos los tips que nos dejaste como tal en ese sentido. Por aquí veo una preguntita de Juan, ¿cuál es la remuneración de los trabajos remotos? Me imagino, pues, obviamente en ese caso creo que podemos responder todos. Van a depender principalmente de la vacante laboral, de lo que esté buscando la empresa, de varios factores finalmente que no establecen digamos, un número promedio, pero que sí definitivamente, y Lau lo decía en medio de su charla, hacerlo a través de una empresa en el exterior, por ejemplo, viviendo en Latinoamérica o por qué no viviendo en el exterior a través de un proyecto de estudios de esto, definitivamente es mucho más alto de lo que podemos encontrar en términos generales en Latinoamérica, definitivamente. Entonces, nada, Lau, agradecerte inmensamente, de verdad, por este espacio, creo que ha sido súper valioso. Al equipo de Viajes y Viajes, nuevamente, muchas gracias también por todo el apoyo y por toda la logística en todo este evento y bueno, esperamos que sea el primero de muchos que podamos hacer para poder justamente hacer crecer mucho esta comunidad de trabajo remoto. Qué chévere, no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, espero que se lleven insights muy valiosos y pues que todos consigan un trabajo remoto pronto. Gracias, Lau. Bueno, chao, chao.